Hola a todos, este video es para mostrarles cómo medir en esta práctica es la práctica 3 de la IDEO, cómo hacer las respectivas mediciones de voltaje y corriente para cada una de las cosas que les van a pedir. Les van a pedir medidas de voltaje y corriente para una resistencia 120 ohmios, para una bombilla incandescente o de filamento incandescente, para un tubo con alambre y para un motor eléctrico. Entonces, lo primero es que carguen el video que les dan o que les piden en cada punto. En este caso tenemos el de la resistencia de 120 ohmios. Dejan cargar un poco el video y la idea es que ustedes midan voltajes y corrientes. Lo primero que tienen que darse cuenta es que en este caso particular el voltaje se mide en voltios, V, y la corriente se mide en miliamperios. Tengan mucho cuidado con eso. Recuerden que un ohm se define en términos de voltios y en términos de amperios. Así que tienen que tener cuidado con esta unidad de miliamperios. Entonces, ustedes acá van a poder reproducir su video, ¿sí? Aquí ya se está empezando a mover, ¿sí? Ya empiezan a mover las manejitas a medida que va aumentando el voltaje, van cambiando las medidas. La idea es que, bueno, una vez ya tengan cargado o un poco cargado el video, ustedes empiezan a tomar medidas. Mi recomendación es que ustedes utilicen eh, el amperímetro, el que mide los amperios, como referencia. Es decir, ustedes les voy a pedir mínimo 10 datos o una buena cantidad de datos para poder hacer una regresión lo suficientemente buena. Y en este caso tomen el amperímetro como referencia. Es decir, lo que yo haría sería ver en dónde el amperímetro me mide, por ejemplo, en una línea exacta divisoria del amperímetro. Es decir, aquí el amperímetro va de 0 a 100, ¿sí? Y cada línea representa 5 miliamperios. Si se dan cuenta, cada línea efectivamente representa 5 miliamperios. Entonces, lo que les recomiendo es que en este caso vayan tomando las medidas línea por línea en el amperímetro, es decir, cada 5 miliamperios. Entonces, aquí tenemos para una corriente de 5 miliamperios, podemos ir a ver qué voltaje corresponde. En este caso, el voltaje va de 0 a 10 y las unidades, si ustedes se dan cuenta, cada palito pequeño, cada pequeña raya del voltímetro representa algo del orden de los 0,2 voltios, ¿sí? Entonces, cada rayita de esas pequeñitas representa 0,2 voltios. Entonces, si aquí en el amperímetro tenemos 5 miliamperios, aquí va a corresponder con aproximadamente 2, 4, con 0,6 voltios. Ese podría ser nuestro primer punto. Un segundo punto sería avanzar, ¿sí? Avanzar entre frames y llegar a cuando el amperímetro está midiendo, por ejemplo, 10 miliamperios, ¿sí? Cuando el amperímetro mide 10 miliamperios, vamos a ver a qué voltaje corresponde. Recuerden que en el caso del voltímetro las unidades, en este caso, van a ir de a 0,2. Entonces, si se dan cuenta, para una corriente de 10 miliamperios, aquí el voltímetro nos va a decir que hay un voltaje de 1,2 voltios, ¿sí? Una rayita pequeñita después de la rayita mediana que representa un voltio. Luego vamos a ir a otro valor de corriente. En este caso podemos ir a 15 miliamperios, ¿sí? 15 miliamperios. Y vemos a qué voltaje corresponde. En este caso correspondería más o menos a 1,6 voltios. Y así ustedes pueden ir tomando las medidas y las van consignando. De nuevo recuerden que en este caso está en voltios, voltaje en voltios y corriente en miliamperios. Deben tener eso en cuenta. En el siguiente caso va a ser una bombilla incandescente. Si ustedes se dan cuenta, ya los instrumentos de medición cambiaron un poco. Si bien uno mide voltios y el otro mide miliamperios, como en el anterior caso, las escalas cambiaron. En este caso, nuestro amperímetro va de 0 a 500, ¿sí? Y hay 4 rayas entre el 0 y el 100. Esto quiere decir que cada rayita del amperímetro va a representar 20 miliamperios. Deben tener cuidado con eso, ¿sí? En cada video van a ir cambiando los voltímetros y amperímetros. En el caso del voltaje, nuestro voltaje ahora va de 0 a 20
y hay aproximadamente 10 rayas, bueno, hay a 8 rayitas entre el 0 y el 5, sin contar el 0 y el 5. ¿Esto aquí quiere decir? Que cada unidad, cada rayita pequeña de mi voltímetro va a medir aproximadamente en 0.5 voltios, ¿sí? Cada rayita de esas va a representar 0.5 voltios. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Primero intentamos cargar el video, ¿sí? Dejamos cargando un poco el video. Y si ustedes se dan cuenta, yo me puedo ir a una medida, en este caso distinta al 00. Nunca tomen la medida de 00 como una medida válida. Es una recomendación que les doy. Podemos ir a cuando el amperímetro marca 20 miliamperios, que en este caso va a ser la primera rayita, 20 miliamperios. Para este caso, el voltaje sigue siendo 0, entonces no podríamos tomar este dato, ¿sí? No es un buen dato. Entonces avancemos más a otra medida, por ejemplo, 80 miliamperios. Aquí están 80 miliamperios. Miremos a qué voltaje corresponde. En este caso, la flechita, el marcador del voltímetro, nos está marcando en la primera pequeña raya. En este caso serían 0.5 voltios. Luego vamos a otra medida de corriente. Por ejemplo acá, 140 miliamperios, y vemos a qué voltaje corresponde. En este caso corresponde a aproximadamente 2 voltios, sí. Recuerden que cada rayita pequeñita son aproximadamente 0.5 voltios. Entonces 4 rayitas vendrían siendo 2 voltios. Y así ustedes pueden seguir midiendo. Al igual que se hizo en el caso anterior con la resistencia. Luego ustedes tienen que medir un tubo con alambre y lo van a hacer de la misma forma. Lo único que deben tener cuidado es que aquí otra vez cambiaron los instrumentos de medición. Voltaje va a estar en voltios, pero en este caso corriente va a estar en amperios. ¿Sí? Corriente va a estar en amperios. Y para el siguiente caso, para el motor eléctrico, van a tener otros instrumentos de medición similares, pero no iguales. Entonces, en conclusión, ustedes tienen que tomar medidas de voltaje y corriente, como les expliqué principalmente para la resistencia. Tienen que hacerlo para las demás muestras, es decir, para el filamento incandescente, para el tubo de alambre y para el motor eléctrico. Deben tener cuidado con qué unidad se está marcando cada instrumento. Eso va a ir cambiando dependiendo del video y del instrumento, del elemento al cual se le quiere medir voltaje versus corriente, ¿sí? Eso va a cambiar. Y pues como los instrumentos cambian de video a video, también lo van a hacer las incertidumbres, entonces tengan mucho cuidado con eso. Y creo que no sería nada más para explicarles por el momento con respecto a esto, entonces nos vemos en clase.